Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Teiza, yo soy profesor auxiliar de esta materia de Derecho Público Provincial y Municipal. ¿Me pueden escuchar? Si alguno me puede mandar un mensajito por el chat a ver si que me estén escuchando bien o que me estén viendo, pues yo no me estoy viendo en la cámara, no sé si... Perfecto. A ver ahora. Bueno, ahora sí me estoy viendo yo. Confírmenme ustedes, por favor, que me vean bien y arrancamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias, María Gracia. Bueno, la clase de hoy vamos a tratar de hacerlo más sintético y amigable posible con el tema. El tema es derechos políticos. Ustedes ya habrán visto, digamos, parte de este tema cuando habrán estudiado Derecho Constitucional. Y es un tema que se vuelve a tratar también en esta materia porque tiene que ver también con el ejercicio de estos derechos políticos que se hacen en los regímenes constitucionales provinciales propiamente dicho. Acá no es tanto, digamos, de nivel de competencia de derecho municipal, sino más bien de derecho competencia de derecho provincial, y en la mayoría, o si, por no decir en todas las constituciones de las distintas provincias que conforman, digamos, el Estado argentino, van a haber receptados este tipo de derecho. En la gran mayoría también, muchas veces, este tipo de derechos son receptados de conformidad con lo que establece la Constitución Nacional, y por eso cuando vemos la clase lo vamos a hacer siguiendo el esquema previsto en la Constitución Nacional. Puede haber diferencias según el lugar donde ustedes sean, digamos, según sus constituciones provinciales. Les recomendamos siempre, digamos, desde la cátedra que ustedes estudien también, digamos, acorde a su propio régimen del lugar donde ustedes son. Acá hay gente de las 24 provincias del país, es una clase muy federal, por suerte. Así que siempre hay que buscar los matices propios de que nosotros damos en sus respectivas constituciones provinciales. No tengan en ningún momento, por favor, tengan miedo de interrumpirme para hacer preguntas, y si nos da un poco de tiempo, los últimos 5 minutitos de la clase, si no, lo podemos destinar también como para debatir o charlar de alguno de los temas que vimos, si es que quedan algunas dudas o si quieren alguna información adicional. Bueno, yo preparé un PowerPoint para hacer más ameno todo esto. Voy a tratar de compartirlo. A ver si se ve. Bueno, ahí salió un poco más oscuro que lo que debería verse, pero bueno. Vamos a la primera. ¿Se ve, no? ¿Todos lo están viendo el PowerPoint? Perfecto. Muchas gracias, Facundo. Muy bien. Bueno, como les decía, el tema de hoy son los derechos políticos. En el programa de la clase vamos a ver, por un lado, una definición, vamos a tratar de llegar a entender de qué hablamos cuando hablamos de derechos políticos. Vamos a hablar de un actor esencial que hay en esta materia, que son los partidos políticos. Vamos a hablar de sistemas electorales, vamos a ver algunas diferencias entre los sistemas electorales que hay en Nación y en las provincias. Y después nos vamos a referir también a algunas cuestiones que están previstas en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales como formas de participación directa de la ciudadanía para hacer un ejercicio directo de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, ustedes recordarán, digamos, que la Constitución Nacional dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes. En líneas generales, digamos, la participación política por antonomasia, la participación o el ejercicio del derecho político esencial
que tenemos es nuestro derecho a elegir a nuestros representantes, a los distintos representantes, ¿no? Al presidente, a la fórmula ejecutiva, presidente, vicepresidente, a nuestros legisladores, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el pueblo gobierna a través de los representantes que elige. Pero hay algunas pocas posibilidades que están previstas en la Constitución, que aparecen recién a partir de la reforma constitucional de 1994, que tiene que ver con este punto 4 que están viendo ahí en el PowerPoint, ¿no? Que son la iniciativa popular, las consultas populares, que pueden ser vinculantes, no vinculantes, los plebiscitos, el referéndum, etcétera, etcétera, en el cual ahí el ejercicio del derecho político es de primer orden, ¿no? Es directo y no tanto indirecto como en el resto de los casos. Bueno, avanzamos. Derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? ¿Qué se imaginan que son los derechos políticos? Bueno, los derechos políticos los podemos definir como los derechos que tienen los ciudadanos. Ahora bien, ¿quiénes son los ciudadanos? Todas las personas que habitan la nación son ciudadanos y ciudadanos de la nación y de las provincias. No, no necesariamente. Ciudadano es aquel que es, que valga la redundancia, tiene la ciudadanía argentina, ya sea por nacimiento o por naturalización. La ley de ciudadanía, o sea, la ley que reglamenta la ciudadanía es una ley muy, muy vieja, la ley 346, que todavía está, al día de hoy todavía está vigente, que es la ley que define cómo se consigue la ciudadanía, que básicamente, digamos, hay dos tipos de ciudadanía, como le estaba diciendo. Está la ciudadanía nativa, que es todo aquel nacido en el territorio de la República Argentina. Después tenemos aquellos hijos de los nacidos en la República Argentina, que son, que eligen y optan, aun cuando hubiesen nacido en otro territorio, en territorio de otro país, optan también por tener la nacionalidad argentina. Lo que tiene la nacionalidad argentina, a diferencia de otras, que no es excluyente. Hay algunas nacionalidades que que no permiten tener más de una ciudadanía, ¿no? En el caso de Argentina sí se permite, porque uno puede tener más de una ciudadanía y la ciudadanía argentina. Y después está la ciudadanía por naturalización, que es aquella que está prevista para los extranjeros que, cumpliendo una serie de requisitos, que tienen que ver, digamos, con una residencia efectiva, ininterrumpida, obviamente con reglas de conducta, que eso sí se ha modificado en el tiempo, este tipo de conductas, que pueden hacer un trámite, que es un trámite que se hace ante la justicia federal, y pueden optar por la ciudadanía argentina, y si se cumplen todos estos requisitos que establece la ley 346 y sus reglamentaciones, el juez federal emite lo que se llama una carta de ciudadanía, que le confiere a esta persona, a este extranjero, todos los derechos que tienen los nacionales, incluidos los derechos políticos. Derechos políticos también son los que tienen otro tipo de entidades más allá de las personas físicas. Por ejemplo, como les decía al principio, los partidos políticos. La Convención Americana, o sea, ¿cuáles son las fuentes de los derechos políticos? Vamos a ir un poquito más atrás. Bueno, en primer lugar, obviamente, la Constitución Nacional, o sea, esa es la fuente por antonomasia. Dentro de la Constitución Nacional también tenemos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional a partir de 1994, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 enuncia algunos derechos políticos que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, participar en la dirección de los asuntos públicos, por representantes, votar, ser elegidos en elecciones que tienen que ser periódicas, con sufragio universal, voto secreto. Ahora vamos a ir un poco más sobre ese tema y vamos a ver cómo fue la evolución histórica. Estas diferencias que les comentaba antes de democracia directa versus indirecta, y una diferencia que tenemos que saber que hay derechos, o sea, definir los derechos políticos por exclusión de lo que son derechos civiles, ¿no? Derechos civiles son los derechos que tienen todos los habitantes de la nación argentina. Recordarán el artículo 14 en la Constitución, que hace una enumeración bastante grande, digamos, de todos los derechos que se tienen por el solo hecho de habitar la nación argentina. Bueno, aparte de esos derechos están los derechos políticos, que son básicamente los derechos que habilitan a intervenir en la vida pública. En 1994
se reformó la Constitución Nacional y se incluyó toda una serie de nuevos derechos y garantías, que está muy vinculado a este tema. El artículo 37, que es un artículo que se incorporó en ese momento, habla específicamente de los derechos políticos y dice que la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. Reconoce algo que ya venía, digamos, históricamente en la Argentina hace más casi un siglo, que es que el sufragio es universal, igual, secreto, obligatorio. Es decir, que a esto se le da estatus constitucional. También reconoce la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios que se va a garantizar por acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Bueno, las acciones positivas son medidas que se pueden entender como de discriminación inversa, es decir, que se trata de garantizar la participación de determinados grupos a efectos de establecer una participación más equitativa y más igualitaria. Lo vamos a ver, por ejemplo, con los cupos femeninos. A partir de 1991, la ley electoral empieza a establecer que en las listas tiene que haber cupo femenino obligatorio y sin ese cupo femenino la justicia electoral no va a validar ningún tipo de lista. Sufragio universal. ¿Qué significa esto del sufragio universal? Bueno, como la palabra universalidad hace alusión a que todos los ciudadanos habilitados pueden y deben ejercer el voto. Acá también el voto es obligatorio, con lo cual, si bien es media ridícula hoy por hoy la sanción y quedó demasiado desactualizada, se entiende, digamos, que la persona que no vota y no lo puede justificar, que no vota, está sujeta a una sanción y si no, tiene que ir también a la justicia electoral a explicar por qué no pudo votar o eventualmente, bueno, a pagar esa multa que quedó muy, muy desfasada en el tiempo y realmente no es significativa. Pero volvamos a la idea de la universalidad. Esto de universalidad fue mutando también a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el universo al cual refiere se fue agrandando. Por ejemplo, al principio, digamos, el sufragio universal con la ley Sáenz-Peña se refería nada más a los varones empadronados, mayores de edad, por supuesto, que estuvieran empadronados. Recién a partir de 1947 se incorporan las mujeres a este criterio de universalidad. Hasta ese momento la mujer no podía votar, no estaba incluida en los padrones. Y más recientemente se incorpora también el llamado voto joven, ¿no? Que es un voto, si bien no es obligatorio, sino voluntario, pero se permite también a aquellos que se quieran empadronar de mayor de entre 16 y 18 años que lo puedan hacer. Bueno, desde 1916, en realidad desde 1912, lo que se conoce como la ley Sáenz-Peña, en Argentina rige esta idea del voto universal, secreto y obligatorio. La primera ley electoral que reglamenta en cierta medida los derechos que surgen de la Constitución Nacional es la ley 140 de 1857. Esta ley lo que hacía era estableció un padrón que se confeccionaba a partir de juntas calificadoras. El voto en ese momento era cantado y voluntario, lo cual dio lugar mucho tiempo, hasta la reforma, a lo que se conoció como el fraude electoral, ¿no? En ese momento, en la historia política argentina estaba dominada básicamente por un solo partido político, que era el partido, el PAN, o conocido como el Partido Conservador en ese momento, obviamente representado por terratenientes y grandes propietarios, que eran básicamente los únicos que estaban habilitados para intervenir en la política argentina en esos momentos. Se elegía por boleta completa, solo votaban los hombres mayores de 21 años que estuvieran inscriptos en el padrón. Esta situación perduró hasta 1912, ¿por qué? Porque en el medio, a partir de 1890,
se suceden una serie, digamos, de revoluciones que se conocen como las revoluciones radicales, empezando por la Revolución del Parque, que da lugar a lo que luego fue la Unión Cívica, el nacimiento de la Unión Cívica Radical como un partido político y como un actor político que iba a tener, bueno, una relevancia enorme a partir del siglo XX en la Argentina. Pero básicamente una de las cuestiones que querían reivindicar estas revoluciones de tinte política era la posibilidad de ampliar el espectro de participación, ¿no? Que no se podía con un sistema electoral como el que establecía la Ley 140 de voto cantado y voluntario. Bueno, después de mucho debate, en 1912 se consigue la sanción de la Ley Sáenz Peña, que está, bueno, nombrada en función de quien fuera presidente en ese momento, Roque Sáenz Peña, Luis era el padre, Roque Sáenz Peña, que establece el famoso voto secreto obligatorio. Esta vez ya la boleta cambia, boleta papel, lista incompleta, con lo cual ya se puede empezar a hacer los cortes de boleta. No estabas obligado a votar absolutamente toda una lista entera. Se baja la edad electoral de 21 años a 18 años y a partir de la entrada en vigor de esta ley es que en 1916, la primera elección que se hace con esta nueva ley, accede al poder el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, a través de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente de este partido en la historia argentina. Tenemos distintas etapas también en la evolución, digamos, del sufragio en la Argentina. Como se decía antes, en 1947 aparece la ley 13.010, que se conoce también como la ley Evita, por entender que Eva Perón fue una de las grandes precursoras de esta ley, que lo que hace no es nada más ni nada menos que incorporar al padrón a todas las mujeres, también mayores de 18 años, que hasta ese momento estaban excluidas. En 1991 también hay una reforma de índole electoral. Acá aparece, digamos, la idea esta de acciones positivas mediante la incorporación de un cupo femenino obligatorio. En todas las listas tiene que haber un cupo de mujeres. Esto después se va a ir modificando con el tiempo, que le va dando también que el cupo femenino tiene que tener ciertos lugares en las listas, porque si no, con el solo hecho de poner cupo femenino, con el poner como las últimas suplentes o en los últimos lugares de las listas a las mujeres, se daba por satisfecho el requisito, cosa que en los hechos después no iba a conllevar a la consecución del objetivo que buscan estas leyes, que justamente es eso, ¿no? De que haya mayor participación y mayor elección y que la conformación luego, digamos, de las cámaras representen, tengan una mejor representación de lo que es la sociedad. Bueno, por eso les decía que esto después se complementa con la ley de paridad de género, que le da ciertos lugares y le da mayor, digamos, preponderancia a las mujeres en las listas. En 1994 hay una reforma constitucional que tiene mucho impacto en todo lo que es esta materia. Se incorpora esto de toda una serie de derechos nuevos que antes no estaban, los tradicionales derechos liberales de la Constitución de 1853 y 1860. Como el régimen de los partidos políticos, como la reglamentación de las formas directas de participación, iniciativa popular, consulta popular, vinculante, no vinculante. Y la más reciente de todas estas reformas es la de 2012, que es la ley 26.774, que es la que posibilita que los jóvenes de 16 años en adelante, de 16 a 18 años, puedan anotarse en los padrones y estén habilitados para votar. Como creo que les dije, es un voto no obligatorio, es un voto, aun cuando estén empadronados, es un voto voluntario. Bueno, diferencia entre los derechos políticos y derechos cívicos. Bueno, derechos cívicos son los que le permiten al ciudadano a intervenir en asuntos públicos.
¿Cuáles son? Bueno, el derecho a obtener la ciudadanía argentina o a no obtenerla, digamos, y seguir viviendo en territorio argentino, derecho a peticionar ante las autoridades, derecho a integrar asociaciones políticas, derecho a publicar ideas políticas sin ningún tipo de miedo o temor a sufrir consecuencias. Muchos de estos artículos ya estaban en el artículo 14, en el viejo artículo 14 de la Constitución Nacional, como el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a formar y participar en acciones políticas. Entonces, a partir de todo esto, podemos decir que una primera aproximación a los derechos políticos puede ser la siguiente, que son aquellos que la Constitución reconoce a los que de una manera o de otra, directa o indirectamente, cooperan o participan en la actividad pública del Estado, y particularmente en la formación del gobierno y en la ley. Bueno, segundo punto de esta reunión. Los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? O sea, la Constitución los reconoce a partir del nuevo artículo 38. Obviamente los partidos políticos son muy preexistentes a la reforma constitucional y hay partidos políticos desde que existe desde el Estado Nacional propiamente. Son instituciones, y esto está bueno, como lo reconoce la Constitución, que son instituciones fundamentales de la democracia, del sistema democrático. Es decir, no puede haber democracia sin partidos políticos. Y esto está bueno recordarlo porque ahora están bastante criticados y bastante en boga el tema de la necesidad, y no solo acá en Argentina, sino más bien en todo el mundo, digamos, hay todo como un movimiento antipolítica que le pega de lleno, digamos, a los partidos políticos como nosotros los conocemos, ¿no? ¿Qué dice el artículo 38 de la Constitución Nacional? Bueno, que la creación y el ejercicio de las actividades son libres dentro de los partidos políticos en la medida que respeten el sistema republicano representativo de gobierno, ¿no? Que respeten, digamos, los valores que la propia Constitución establece. Y acá tenemos todo un debate con qué pasa con aquellos partidos políticos que en sí representan ideas que son antidemocráticas. ¿Está bien excluir a ese tipo de partidos políticos de la contienda política? Algunos partidos que reivindican ideas del nazismo, ideas, bueno, más que polémicas que hemos tenido. La Constitución en sí tiene como un sistema de autopreservación contra este tipo de cosas, porque la ley primera de los partidos políticos es que se tienen que ajustar al régimen democrático y la idea política que está atrás de esos partidos políticos, tienen que respetar sobre todo el régimen democrático, ¿no? La Constitución le garantiza la organización y el funcionamiento a los partidos políticos, garantiza la representación de las minorías, garantiza la posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de postularse como candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información, la difusión de sus ideas, etc. Otro tema que es muy importante es que la Constitución reconoce en forma expresa que el Estado tiene que contribuir al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de los dirigentes de los partidos políticos. Esto es fundamental porque si no fuese así, el financiamiento, y más allá de que está en boga y creo que hace falta una discusión un poco más a fondo sobre cómo es el tema de la financiación y cuáles son los límites de la financiación, digamos, de la política, de los partidos políticos, el hecho de que haya un reconocimiento de que el sostén económico de los partidos políticos tenga que venir del propio Estado, pues vamos a ver cómo, es esencial, pues si no, solo podrían hacer política o solo podrían sobrevivir aquellos partidos políticos que tengan contribuyentes privados, ¿no? Con lo que eso implica a la pluralidad de ideas que se supone que tiene que existir en un régimen democrático.
Por otro lado, los partidos políticos también tienen algún tipo de obligación, tienen que dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonios, tienen que presentar declaraciones juradas, bueno, etcétera. Esto entramos más ya en un régimen reglamentario electoral que por ahí no viene tan al caso de este momento, pero está bueno saber que eso existe. Bueno, la regulación de partidos políticos, la ley hoy vigente, es una ley que es anterior a la Constitución del 94, que es una ley de 1985, es la 23.298, que señala que para poder fundar un partido político, si uno quisiera, necesita primero un grupo de electores, que tiene que ser por lo menos igual o mayor a 4.000 personas que integren el padrón electoral, y después vamos a ver, según de dónde vengan esas 4.000 personas, el partido puede tener reconocimiento local o reconocimiento de orden nacional. Todo partido tiene que tener una carta orgánica, un partido no deja de ser una persona jurídica, como tal tiene que tener una suerte de estatuto que regule su organización y funcionamiento. Todo partido tiene que establecer un régimen de elección periódica de autoridades que respete el porcentaje mínimo por sexo. Necesita de un reconocimiento judicial en todos los estados, o sea, tanto a nivel nacional como provincial, existe lo que se conoce como la justicia electoral. En algunos casos hay juzgados que solo se dedican a eso, en algunos otros casos son juzgados que tienen la competencia electoral. Por ejemplo, en el interior, en lo que es, y esto también se divide en lo que es competencia federal como competencia provincial. En el interior, las elecciones nacionales, siempre hay un juez que tiene a su cargo la competencia electoral de la circunscripción que le corresponde. A nivel nacional existe una Cámara Nacional Electoral que, como su nombre lo indica, solo atiende cuestiones de índole electoral. Y obviamente por encima de esa Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia sobre todo el país, está la Corte Suprema, que es la que tiene la voz final sobre las cuestiones electorales que se terminan judicializando. Y esto me da pie a que justamente hoy hubo una noticia, no sé si estuvieron mirando, tampoco sé si salió mucho en los medios o en los grandes medios masivos, pero nosotros estamos ahora, este año es un año totalmente electoral en Argentina, tenemos elecciones de toda índole, provinciales y nacionales, y el domingo que viene iban a tener lugar 5 elecciones de 5 provincias distintas. Bueno, hoy la Corte, por una medida cautelar, suspendió las elecciones a raíz de denuncias que hicieron opositores, por supuesto, en las provincias de San Juan y de Tucumán, con lo cual entiendo yo que este domingo esas provincias van a tener que reajustar sus cronogramas electorales porque no van a poder celebrar los comicios en la fecha que tenían pactadas. Esto es reciente, muy, muy reciente. Bueno, y por último necesitan, para funcionar como partidos políticos, la inscripción en el registro público correspondiente. Bien, sistemas electorales. Como les adelanté algo al principio de esta charla, tenemos muchos sistemas electorales que a su vez han variado a lo largo del tiempo, con lo cual es difícil decir si hay un sistema electoral que es mejor que otro. Por ejemplo, en 1853 la nación argentina había adoptado un sistema electoral indirecto en cuanto a la elección de los cargos ejecutivos, sobre todo, que era un sistema de colegios electorales, con lo cual lo que se votaba en realidad se votaban a la figura del elector. Ese elector se juntaba después con el resto de los electores en un colegio electoral, que eran los que terminaban eligiendo a los candidatos. Este es el sistema, por ejemplo, que está hoy vigente en Estados Unidos desde siempre.
que acá fue abolido en 1994, pasando el sistema que hoy tenemos vigente, que es el de la elección directa de las autoridades. Bueno, se ahorra un paso, que es esto, la de la conformación del colegio electoral, y a su vez, algo que no es menor, que alguna vez pasó, y creo que sobre todo en Estados Unidos tuvieron 1, 2 o 3 casos, es que si bien el elector forma parte de un sistema y de un partido, y se supone que si uno vota a un elector A, es para que este elector luego vote a un candidato A, ha pasado, el elector elegido después termina votando a un candidato distinto del que el votante original pretendía votar. Pero bueno, eso ya no es tema en Argentina. Desde 1994 la elección es directa, con lo cual se prescinde de esta figura del colegio electoral. Por otro lado, los cargos legislativos también tienen distintos sistemas para elección. En líneas generales, en aquellos cargos legislativos en los cuales se eligen distintas bancas, se utilizan sistemas que repiten la proporcionalidad de los votos de las distintas fuerzas políticas que pugnan por esas bancas. Por ejemplo, dentro de los sistemas electorales tenemos muchísimos tipos, ¿no? El mayoritario uninominal, que es que todos los votos van para el candidato más votado. El que saca más votos, entra toda la nómina, mete toda la lista completa. En el sistema mayoritario plurinominal son electos todos los candidatos del partido más votado. En el sistema de lista incompleta, el partido más votado gana 2/3 de las bancas y el segundo partido más votado gana el tercio de las bancas restantes. Este sistema es, por ejemplo, como se eligen hoy los senadores en la República Argentina. En un sistema proporcional, las bancas son distribuidas proporcionalmente entre varios partidos según la cantidad de los votos que obtengan. Después a veces se da de que hay sistemas que pretenden una garantía de gobernabilidad mayor y entonces si no se llega a un mínimo, digamos, de los votos, se establece un sistema de segunda votación entre las dos listas que más votos sacaron. Es lo que se conoce como segunda vuelta o balotage, que también tiene sus versiones, ¿no? La versión original del balotage es, por ejemplo, la que rige hoy en la ciudad de Buenos Aires. Para ganar en primera vuelta hay que obtener más del 50% de los votos. Si nadie saca más del 50% de los votos, los que más sacaron tienen que ir a una segunda vuelta. Entre los candidatos que obtuvieron, obviamente, entre las dos fuerzas políticas que salieron primero y segundo. A nivel nacional tenemos otro sistema también que rige a partir de 1994 que se conoce como balotage, pero modificado o atenuado, ¿no? Entonces, si alguien saca más del 45% de los votos, obviamente gana, no si alguien saca 45 pero otro saca 55, si alguien saca más del 45% de los votos y gana con más del 45% de los votos, es electo en primera vuelta, que es lo que sucedió en la última elección nacional que hemos tenido. ¿Qué pasa? Si alguien saca el 40% de los votos y una diferencia de más de 10 puntos porcentuales con el segundo, también se entiende de que no es necesario hacer una segunda vuelta. Si no se da ninguna de estas dos situaciones, hay que hacer una segunda vuelta entre las dos fuerzas políticas más votadas, y ahí sí no hay ningún tipo de proporción. El que gana más votos, ya sea con un voto, es electo para el cargo que se esté buscando. Tenemos también otros sistemas, por ejemplo, el de lista incompleta con balotage. Partido que gana más del 50% de los votos gana 2 bancas, el segundo partido más votado gana 1 banca. Si ningún partido llega al 50% de los votos, hace una segunda vuelta entre los partidos. Después tenemos algunos sistemas que ya son indirectos, ¿no? Como nombrado por la legislatura, que el candidato sea nombrado directamente por una legislatura provincial.
¿Cómo es el sistema nacional electoral? Esto para refrescar un poco. Bueno, hay una fórmula, para el Ejecutivo hay una fórmula única. Vicepresidente y presidente, o presidente y vicepresidente, mejor dicho, están en una misma boleta que no se puede separar. Se eligen en forma directa, esto es sin la necesidad de que haya un colegio electoral, por mayoría de votos, y el sistema que rige a nivel nacional es el de balotaje atenuado o balotaje modificado, ¿no? O sea, si se saca más del 45% de los votos o 40 y una diferencia de 2 puntos, no hay segunda vuelta. Si no, hay que ir a un balotaje y hay que ver, y en el balotaje, que por lo menos se tiene que celebrar con 3 semanas de posterioridad de la fecha de las elecciones, gana el que más votos saca, entre las dos fórmulas que mejor habían sido votadas en la primera vuelta. A nivel de diputados nacionales, hoy por hoy, esto también es algo que da lugar a cierta polémica, porque el número de diputados nacionales, que está fijado en función, digamos, de los censos nacionales, quedó fijado en 257. Se suponía en algún momento que un diputado representaba a una determinada cantidad de personas. Este número de 257 quedó fijado en el tiempo y nunca más se modificó. Lo mismo en cuanto a la representación de las provincias. Sí, quedó fijado y no hay, hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de, de, de un tipo de iniciativa de hacer algún tipo de ampliación, porque obviamente este 257 está desde, no me acuerdo bien de qué fecha. Sí, sí, sí. No sé si habrá alguna idea, digamos, de ampliar, porque me da la sensación de que tendría que ser el doble, por ejemplo, de diputados nacionales. Pero no, ante estos movimientos de antipolítica que decíamos hoy, no creo que sea muy simpático en la ciudadanía, digamos, una iniciativa que contemple, digamos, la duplicación de los diputados nacionales con todo lo que ello implica, ¿no? Más fácil es en el caso de los senadores, no, más fácil es en el caso de los senadores nacionales, en los cuales originariamente había 2 senadores por provincia y a partir de la reforma del 94 apareció un tercer senador, que ese tercer senador es el que representa a la primer minoría de cada provincia. Ustedes saben que los senadores eligen, la Cámara se va renovando por tercios, con lo cual se eligen, digamos, y cada mandato de senadores tiene 6 años, con lo cual cada 6 años tenemos, cada 2 años se van renovando. Los senadores nacionales es fácil, digamos, se elige, digamos, la primer mayoría, o sea, la fórmula más votada pone a los 2 senadores, en el caso, digamos, que esa provincia en ese momento esté eligiendo senadores, y a la primer minoría pone el último senador. ¿Y cómo es esto de la proporcionalidad? Bueno, lo que se usa hoy por hoy para la elección de diputados nacionales y en muchos casos también legisladores provinciales es el sistema DONT. El sistema DONT lo que hace, cómo funciona, es agarra todas las bancas que se están en juego y se dividen los votos totales obtenidos por las bancas, perdón, los votos totales por las bancas que están en juego. Una vez que se obtienen, digamos, esos coeficientes, se empiezan a repartir los votos por el número de escaños que se encuentran en juego. Ahí en la placa pueden ver un ejemplo. Si hay 4 partidos, uno obtiene 5.000 votos, otro 4.000, 3.500, 1.000. El primero, digamos, el que más gana llena la primer banca. En el caso de que el coeficiente en ese caso da 2.500, ¿no? Se restan, digamos, del primero lo que gastó para poner a ese legislador y después se vuelve a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, en ese caso, el segundo que coloca a un legislador, en este caso es el que sacó 4.000 votos. Bueno, ese se le resta también, y así se va dando hasta ver. En este caso concreto, por ejemplo, al partido que sacó 1.000 votos no le correspondería ninguna banca, y sí le corresponden 2 bancas a los partidos que sacaron
5.000 y 4.000 votos, ¿no? En este sistema de representación proporcional. ¿Se entiende, no? ¿Esto? Sí. Bueno, perfecto. Nos venimos un poco más acá en el tiempo, y vamos a empezar a apurar un poco porque se nos va la hora, y ya tenemos la famosa ley 26.571, que todas las elecciones que aparece esta ley se critica y se vuelve, digamos, a poner en boga de si fue una buena ley o si es una ley que tiene que ser derogada por las consecuencias, ¿no?, que esto trae, y bueno, ni hablar lo que pasó en agosto de 2019. ¿Qué dice la ley 26.571 de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Establece que todas las primarias o las discusiones, las internas, digamos, entre los partidos políticos, se tienen que definir en una elección que se va a hacer antes de las elecciones generales. Antes esto no era así, antes cada partido definía sus internas como más le venía. Muchos partidos hacían elecciones que eran cerradas, obviamente solo para los afiliados de esos partidos, y de esas internas salían quienes iban a ser los candidatos de esos partidos. Bueno, a partir de la sanción de esa ley, esto se hace en forma general. ¿Qué implica esto? Bueno, que en realidad que cualquiera puede ir y votar la interna de cualquier partido. En líneas generales, lo que se verifica es que quien vota en las primarias hace un uso, digamos, anticipa lo que va a ser su voto después en las generales. Pero puede pasar que no. Entonces, bueno, primaria justamente por esto, porque son una forma, digamos, de anticiparse a las generales y de definir una interna partidaria. Abiertas porque son para todo el mundo. Cualquiera puede ir a votar y no hace falta ser afiliado del partido. Simultáneas, se hacen al mismo tiempo. En todos los precandidatos de las distintas posiciones tienen que dirimir la postulación en la misma fecha y en el mismo acto eleccionario. Y obligatorias, bueno, porque son obligatorias. Ahí no hay demasiada explicación. A su vez, esto también tiene una consecuencia importante en lo que es el régimen electoral, porque establece un piso de participación para las generales que antes no existía. Todo partido que elija, que no saque un 1,5% de los votos del padrón, queda inhabilitado para poder ir a las elecciones generales. Con lo cual, generalmente lo que se termina viendo en el cuarto oscuro es que en las PASO hay 27.500 boletas de todo tipo, que después muchísimas de esas no llegan a las generales, porque no llegan justamente a alcanzar este 1,5% del padrón. ¿Y qué pasa con las provincias? ¿Las provincias están atadas a seguir el mismo cronograma y el mismo calendario electoral de la nación? No, para nada. Como decía al principio, el sistema electoral es un sistema que está sujeto, y por eso es materia de esta, por eso lo tratamos en esta materia, a la autonomía provincial. Cada provincia en su constitución o en sus leyes locales puede definir cuál es el sistema electoral que más le conviene. Y a su vez también puede definir cuándo va a tener lugar esas elecciones. Por ejemplo, vimos que ya, bueno, que este fin de semana que viene vamos a tener 5 elecciones, no van a ser 5, van a ser 3, por lo menos vamos a ver las otras 2 cuándo. El fin de semana pasado tuvimos otras 3. En Salta votamos sin paso. Bueno, por eso, pero sin paso para elecciones provinciales. Para elecciones nacionales ya van a tener las pasos. Claro. Sí, sí. Sí, Salta son este domingo, ¿no? Tienen las elecciones en Salta. Bueno, esperemos que ahí, que la Corte no meta la cola. Bueno, entonces, cada provincia, y esto también tiene que ver bien mucho con el juego partidario, ¿no? Con la conveniencia electoral de asociarse o desasociarse a la figura nacional que vaya encabezando la fórmula presidencial en cada caso.
En este escenario que estamos viviendo, bueno, vemos que muchas provincias han optado por respetar y celebrar su autonomía y despegarse de la elección nacional. En algunos casos ya es algo histórico que siempre se viene haciendo. Y en otros casos, bueno, justamente tiene que ver con medir esta conveniencia política, digamos, según cada momento. Bueno, tenemos un ratito cortito, vamos a hablar rápido de esto de que les hablaba de las fórmulas directas de participar en la vida política. Que aparecen también reglamentadas, o por lo menos aparecen mencionadas en la Constitución, en los artículos 39 y 40 de la Constitución Nacional, y que tienen sus respectivas leyes reglamentarias de estas posibilidades. Entonces aparecen conceptos como los de iniciativa popular, referéndum, consulta popular, que pueden ser aplicados tanto en el orden nacional como provincial. Empecemos por la iniciativa popular. ¿Qué significa esto, la iniciativa popular? Bueno, ustedes saben que las leyes, en líneas generales, o sea, la competencia legislativa o legisferante está sacando aquellos casos en los cuales el Poder Ejecutivo, como por ejemplo la emisión de decretos delegados o decretos de necesidad de urgencia, queda reservada a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo, que está formado por, según el lugar, hay provincias que tienen cámaras como la nacional, bicamerales, digamos, senadores y diputados, otras que son unicamerales, que solo tienen representantes o legisladores. Esas personas tienen su principal función en la sanción de leyes, que es la elaboración de proyectos de ley y todo un trámite parlamentario que hay que seguir hasta que ese proyecto de ley se discute y si consigue los consensos suficientes, luego es votado como ley y después, bueno, obviamente necesita la promulgación del Ejecutivo y que no haya ejercicio del derecho de veto en los casos que ese derecho está posibilitado, ¿no? Pero la Constitución Nacional y algunas constituciones provinciales establecen esta posibilidad de que cualquier persona, de que cualquier ciudadano, en realidad, pueda participar también en este proceso de elaboración de ley. La Constitución lo deja librado a una ley reglamentaria, que ahora vamos a ver cuál es. Lo único que hace la Constitución en este caso es señalar cuáles son las materias prohibidas o las materias sobre las cuales no puede haber este tipo de iniciativa legislativa, que son el régimen constitucional, tratados internacionales, temas vinculados a impuestos, presupuesto y materia penal, ¿no? En cierta medida coincidente también con lo que tiene prohibido el Ejecutivo a la hora de dictar decretos de necesidad de urgencia. Pasamos un por más. Bueno, entonces, la iniciativa popular de ley reglamentaria es la 24.747, que es del año 1996 y reglamenta el artículo 39. Por un lado, ratifica o vuelve, digamos, a repetir cuáles son las materias estas que están exentas de la posibilidad de una iniciativa popular, y por otro lado dice, bueno, cuáles son los requisitos para que esto prospere. Tiene que haber una firma, o sea, la iniciativa tiene que estar acompañada de la firma de ciudadanos que representen por lo menos un 1,5% del padrón actualizado, por supuesto, que fue el que se usó para la última elección de diputados nacionales. Ese 1,5 a su vez tiene que ser representativo de por lo menos 6 distritos electorales, salvo que la iniciativa se refiera, digamos, a una cuestión estrictamente regional. ¿Cuáles son los requisitos más bien formales? Bueno, tiene que ser presentada por escrito, tiene que ser una petición redactada en forma de ley, o sea, tiene que ser un proyecto de ley, tiene que tener su exposición de motivos, como todos los proyectos de ley, tiene que tener los nombres y domicilios de los promotores, que van a poder participar de las reuniones, tienen que describir los gastos y el origen de los recursos, y los pliegos con las firmas de los peticionantes, con la aclaración del nombre, apellido, número y tipo de documento de domicilio que figure en el padrón electoral. Esto aclaro que es muy raro y bastante atípico de que se presenten iniciativas populares, pero la posibilidad siempre está.
¿Cómo es el trámite? Bueno, se presenta en la mesa de la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto siempre estoy hablando, refiriéndome en este caso al régimen nacional, federal, por supuesto. Hay un control por parte de la Justicia Nacional Electoral de las firmas de los presentantes. Después se remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esa comisión tiene que sacar un dictamen sobre la admisibilidad o no. Si se admite el proyecto y se incluye en el orden del día, va adelante con el trámite de formación y sanción de leyes, ¿no? Y entonces adquiere lo que se conoce como estado parlamentario y el Congreso tiene que darle tratamiento en los siguientes 12 meses. Ahora, si el proyecto se rechaza, contra eso no hay posibilidad de recurso alguno. Por otro lado, tenemos la famosa consulta popular, y la consulta popular que puede ser vinculante o no vinculante. Y acá es al revés, acá es el Congreso el que, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede tomar un proyecto de ley y consultárselo a la ciudadanía. Requiere una ley de convocatoria, según lo que surge del artículo 40 de la Constitución Nacional. Esa ley de convocatoria no puede ser vetada por el Ejecutivo, y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo lo convierte en ley con promulgación automática. Tanto el Congreso como el presidente de la Nación pueden convocar a una consulta popular no vinculante, ¿no? Y en este caso el voto no es obligatorio. O sea, si es vinculante, obviamente es obligatorio. Esta consulta popular tiene una reglamentación que es la ley, acá me parece que hay un error en el número, es la 25.432, no 23.000, perdón, después lo corregiré en el PowerPoint, que reglamenta el artículo 40. Hay dos tipos, que es la vinculante y no la vinculante, según la obligatoriedad que tenga la ciudadanía de votar o no votar este tipo de consulta. ¿Qué dice la ley? Bueno, repite en parte lo que dice la Constitución. Dice, el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede someter a... Ahí está, gracias. Cualquier proyecto de ley, excepto aquellos que tienen un procedimiento constitucional reglado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles tienen un procedimiento reglado? Procedimiento de reforma, el procedimiento de reforma de la Constitución Nacional, el procedimiento de juicio político, bueno, donde hay un procedimiento constitucional no puede haber una consulta popular vinculante tendiente a modificar ese tipo de procedimiento. Se tiene que tratar en una sesión especial, se tiene que aprobar con el voto de la mayoría absoluta de cada una de las cámaras. El voto de la ciudadanía es obligatorio si la consulta es vinculante. Para que sea válida, tiene que emitir el voto un mínimo del 35% de los ciudadanos inscritos en el padrón. Si obtiene mayoría de votos válidos afirmativos, esto se convierte automáticamente en ley y se tiene que publicar en el boletín oficial a los 10 días siguientes hábiles al resultado del comicio. Si es negativa, no se puede reiterar hasta por lo menos que hayan pasado 2 años de la realización de la consulta. Tampoco se puede repetir. No vinculante. Bueno, en este caso, digamos, no hay necesidad de ir a votar, pero también, digamos, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tiene esta posibilidad de alguna cuestión, digamos, que tenga un interés público especial o particular, de someterlo a la consideración de la ciudadanía. Bueno, obviamente la excepción tiene que ver con esos proyectos de ley, como les decía antes, que tienen un procedimiento especial regido por la Constitución Nacional. La convocatoria la puede realizar el Poder Ejecutivo, si es así, saldrá con formato de decreto, con acuerdo general de ministros y refrendado con todos, como es el caso, como el mismo procedimiento que tiene el decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo. Si es convocada por las cámaras del Congreso, se tiene que aprobar por una mayoría absoluta de los miembros presentes. Si tiene voto afirmativo, tiene que ser tratado por el Congreso y se incorpora o sea, como lo mismo que le decía de la iniciativa popular, adquiere estado parlamentario para ser tratado ese año, ese proyecto en las cámaras. Bueno, y ya que estamos casi terminando, algunas discusiones actuales, que esto está bastante en boga. Hablando de sistemas electorales, tenemos esta discusión que se viene repitiendo ya hace bastante tiempo sobre cuál es la mejor forma de votar, ¿no? Si seguir usando las mismas boletas de papel
que cada partido tiene una boleta, seguir un sistema de boleta única. Aparece también la experiencia del voto electrónico, que es una boleta única electrónica a través de algunas máquinas o unas computadoras especiales, digamos que la persona vota a través de esas máquinas y que esa máquina imprime una... Acá hay una diferencia. Lo que se usó acá, por ejemplo, lo que se usó en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, que se va a volver a usar ahora en 2023 para la elección de las autoridades locales, no nacionales, solo locales, era un sistema electrónico híbrido, porque en realidad también imprimía, lo que terminaba haciendo era imprimir una especie de papeleta que iba a una urna, que permite al sistema que tenga un doble sistema de control. No sabía que Neuquén usó también el voto electrónico. Y en Salta también me están avisando. Bueno, muy bueno, muy bueno. Espero que no hayan tenido, que no tengan problemas con eso. ¿Qué les iba a decir? ¿Por qué digo que es híbrido? Porque en otros lugares, en Brasil en algún momento, en Estados Unidos, el sistema de votación era 100% electrónico, ¿no? Uno votaba, digamos, ese voto directamente no tenía ningún tipo de formato físico atrás. En el caso de la Cava, no sé, en Salta no sé si habrán usado las mismas máquinas. Sí, o sea, usaron este sistema con la impresión. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que tiene esto es que facilita, sobre todo, facilita bastante. A mí me tocó ser en algún momento autoridad de esto. Sí, el conteo de votos, la verdad que se hace muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Siempre hay suspicacias, ¿no? Vinculadas con este tipo de sistemas, si pueden ser manipulados, si no, pero bueno, o sea, con el sistema tradicional también tenemos las mismas suspicacias. Después tenemos, bueno, dentro de lo que se discute también, la famosa reelección, cuál es el límite de la reelección, que tiene que haber algún límite. Primero, si puede o no puede haber reelección, hay provincias que no tienen la reelección ni siquiera un solo periodo permitido. Otras provincias que tienen reelección permitida, más acorde a lo que es el sistema nacional. Después, en lo que es intendentes, bueno, ahora se discutió bastante también la reelección indefinida de intendentes, que en 2017-2018 la gobernación de la provincia de Buenos Aires limitó esa elección que antes estaba permitida. Y bueno, y como les decía antes, el tema de las PASO, ¿no? Que siempre se discute de si vale la pena mantener o no mantener las PASO, porque entre las PASO y las generales, a veces, bueno, según los resultados de las PASO puede haber algún tipo de cimbronazo del cimbronazo económico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, hasta acá llegamos, mira, justo son las 18. A ver cómo sacar esto. Bueno, tengo pregunta. Sí. Yo había visto la clase grabada del otro profesor. Sí. Y en base a esa me habían quedado preguntas. Pensé que este tema no se iba a dar porque como ya había una clase grabada, habían dicho que no iban a repetir temas, sino a cargar temas nuevos, así que lo aprovecho. Bueno. ¿Qué pasa si la iniciativa popular no se trata dentro de los 12 meses en el Congreso? No sé si usted lo dijo hoy, porque bueno, íbamos rápido, pero me quedó esa duda de ese video. Pierde estado parlamentario. Si no se trata dentro de los 12 meses, es lo mismo que pasa con un proyecto de ley. Si no se trata dentro de los 12 meses, pierde estado parlamentario y después tiene que pasar un año entero como para volver a someter ese mismo tema a consideración de las cámaras. Bien, bien. Y cuando empezaba el video, el profesor decía que los derechos políticos se dan dentro de un régimen democrático. Y me quedó como una duda, nada. ¿Hay algún otro régimen? No, bueno. O sea, porque los derechos políticos solo se dan en el régimen democrático. En un régimen militar, por ejemplo, no se darían.
No, bueno, se supone que en un régimen, o sea, en una situación Me de quedó como esa duda, autocracia. ¿no? Que lo dijo así. No, a ver, bueno, depende. Eso es una discusión por ahí que da para más largo, pero eh, eh, puede haber, digamos, ejercicio o sea, de derechos políticos considerados como tal en algunos lugares, digamos, que están bajo regímenes autocráticos, en los cuales se rigen bajo el sistema de partido, partido único. O sea, es Bien. bastante Los derechos polémico porque políticos uno, como limitados. claro, uno va a votar, obviamente sabe Bien, que va a votar a miembros del mismo partido, bueno, está bien. es complicado. O si uno va, no sé, si le pregunta si uno va a Cuba y pregunta si hay ejercicio o no de derechos políticos, probablemente digan que sí. Y Bien. después, bueno, hay que ver qué tan, qué tan democracia, qué tan Real. democrático es ese ejercicio de los derechos políticos. Pero algún tipo de participación hay, a eso voy. Sí, sí. No sé, después había notado algo que había leído en Buteler, pero no era una pregunta, así que sobre el tema de los extranjeros, que los extranjeros gozan en el territorio Ujú. de la nación de todos los derechos civiles, pero no de los Exacto. derechos políticos. Claro. Exactamente. Esa es la Era diferencia eso nada entre más. derechos civiles y derechos políticos, ¿no? Todo habitante tiene Claro, los mismos derechos civiles que tiene cualquier extranjero o no, o sea, por el solo hecho de estar en el territorio nacional, tiene todos los derechos que contemplan la Constitución. Ahora, para participar activamente de la vida política, de la vida pública, ahí sí, digamos, y eso pasa acá y pasa básicamente en todos los lugares del mundo, es necesario ser algo más que habitante, con lo cual ahí sí se claro, necesita ser claro. nacional o ser ciudadano para tener ejercicio de estos derechos políticos. Perfecto. Nada más de Bueno, mi parte. ¿Usted sabe qué tema vamos a ver en la clase siguiente, profesor? mira, no tengo a mano ahora a ver si tengo el cronograma de clases. A ver, un segundo, ¿eh? Si no, que nos lo den. A ver, si lo tengo a mano, yo te digo. El 30 de mayo es la próxima clase. Sí, mm, Ahí dice un compañero que figura derecho procesal constitucional. puede ser, Ah, bien, puede ser, no lo había leído. puede ser, Gracias. puede ser. Si no, bueno, en el foro lo aclaramos. Bien, gracias, profesor. Muy buena Bueno, clase, gracias. gracias a ustedes, ¿eh? Hasta la próxima.